¿Sabías que la expulsión más costosa en la historia reciente del Fútbol Club Barcelona no fue un error técnico ni un fallo táctico del entrenador, sino el resultado de un solo segundo de exceso de ímpetu? Hablo de un jugador que pasó de ser indiscutible Kaiser de la defensa a convertirse en la razón por la que sus propios compañeros de vestuario susurren con una mezcla de frustración y resignación: con él jugamos con 10. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gabo y hoy nos vamos a hablar de fichajes galácticos o de la magia de la Masía. Hoy vamos a meter la lupa en una realidad incómoda y dolorosa que está dinamitando el vestuario del Fútbol Club Barcelona: la crisis de confianza alrededor de uno de sus capitanes, Ronald Araujo. Analizaremos cómo el central uruguayo, el símbolo de la garra y el ADN competitivo, ha pasado de ser un pilar intocable a la principal fuente de tensión interna, y lo haremos sin la camiseta culé y menos con la merengue, solo con datos, contextos históricos y análisis frío que nos gusta hacer. Para entender dónde estamos tenemos que recordar de dónde viene Araujo. No es una figura cualquiera. Su irrupción en el primer equipo bajo la dirección de Ernesto Valverde y luego la consolidación con Xavi Hernández fue un sorbo de agua fresca en el desierto para el Barça, que venía arrastrando años de defensas blandas, de centrales lentos, de una constante sensación de fragilidad, y de repente aparece un tipo alto, fuerte, rapidísimo en la corrección, con un físico de superhéroe. Lo más importante, con una actitud innegociable. Era la encarnación de la famosa garra charrúa. El Camp Nou lo adoptó instantáneamente. Era el central que podía correr mano a mano con Vinicius Jr. y ganarle. Era el líder silencioso que ponía orden. Se le entregó la capitanía, se le blindó con una cláusula de rescisión astronómica, se le consideraba el único intransferible de la plantilla. En ese momento las pocas dudas sobre su manejo de balón o su toma de decisiones parecían meros detalles. El relato estaba claro: Ronald Araujo era el futuro, pero el fútbol es un deporte de matices y el sistema táctico es el bisturí que lo expone. El giro decisivo en la percepción de Araujo empieza paradójicamente con el cambio en el banquillo. Mientras Xavi apostaba por un sistema más reactivo que dependía de la seguridad física de Araujo para corregir las espaldas y toleraba ciertos errores técnicos a cambio de solidez, la llegada de Hansi Flick ha cambiado radicalmente el escenario. Flick trae consigo una filosofía de presión alta, juego rápido, pases precisos y salida con balón impecable desde la defensa. En este nuevo ecosistema, los pequeños defectos de Araujo se magnifican hasta convertirse en problemas estructurales. Es considerado lento en la toma de decisiones y torpe con la pelota. El central necesitaba 1 o 2 segundos extra para decidir si jugar en corto o en largo, o hasta girar. En el fútbol de élite, 2 segundos son una eternidad. El equipo rival ya ha ajustado la presión. No se trata solo de ser un Piqué o un Laporte, es una dificultad recurrente para ejecutar pases sencillos y rápidos que rompan líneas de presión. Cuando el Barça quiere ser vertiginoso, Araujo mete el freno. En la libreta de Flick, el central uruguayo ha pasado de ser el número 1 a un jugador de emergencia o de rotación en partidos muy específicos donde el físico es prioritario. Es un golpe duro, pero basado en una realidad técnica. El estilo del entrenador alemán prioriza la función del central como primer constructor de juego, y es ahí donde Araujo flaquea. El análisis técnico de Flick es una cosa, pero la tensión en el vestuario viene de otra parte: la recurrencia de errores de bulto, que tiene un impacto directo e irreversible en los resultados. Y aquí tenemos que ser honestos y poner los ejemplos sobre la mesa, porque son el verdadero detonante. El momento que cambió todo, la cicatriz que aún no cura, fue aquella noche en los cuartos de final de la Champions League contra el PSG. El Barça iba con una ventaja de 2 goles en el global, dominando el partido de vuelta en Montjuic, y entonces ese segundo fatídico, una innecesaria entrada por detrás de Barcola, roja directa y expulsión. Esa tarjeta roja no fue solo una sanción, fue una catástrofe estratégica. Condicionó el resto del partido, obligó un cambio táctico inmediato y sentenció la eliminación de un equipo que soñaba con la semifinal. Piensa en la cantidad de veces que un central de élite ha cometido ese error en una instancia clave. Sergio Ramos, por ejemplo, era conocido por su riesgo, pero la mayoría de sus expulsiones venían en ligas, no en cuartos de Champions, con el marcador a favor. La expulsión de Araujo en ese contexto es un error de gestión emocional y la lectura de juego, que por su gravedad se equipara a los momentos más oscuros del Barça en Europa. Y el problema no es que suceda una vez, sino que llueve sobre mojado. Recordemos el error garrafal contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos, un fallo en la entrega que propició un gol decisivo, las acciones comprometidas contra el Inter de Milán en San Siro
y ahora el reciente penalti en la goleada contra el Sevilla 4-1. Puede que fuera dudosa, pero la conclusión era la misma. Después del partido, otra vez él. El texto del análisis inicial que fue filtrado lo dice de forma cruda y directa. Algunos compañeros están cansados de sus errores, de su exceso de ímpetu y de su sensación constante de estar jugando con uno menos. Esta frase es el corazón del problema actual. No es una crítica de la prensa, es un grito interno del vestuario. La crítica no se centra en la entrega o el esfuerzo que nadie cuestiona, se centra en el cálculo de riesgo. El fútbol moderno es un balance constante entre tomar iniciativa y ser responsable. Un central debe ser el ancla de la serenidad. Cuando un capitán, en lugar de irradiar calma, proyecta nerviosismo constante y una impulsividad que obliga al resto del equipo a hacer esfuerzos extra para compensar su ausencia temporal por la expulsión o su fragilidad técnica en la salida del balón. La confianza se erosiona. Imaginemos la escena en el campo. El equipo se está vaciando físicamente para ir a presionar alto, como pide Flick. Sabe que tiene que ser rápido, pero si la pelota llega a Araujo, hay una pausa. Esa pausa rompe el tiempo del ataque, permite al rival reorganizarse y obliga a los mediocampistas a bajar corriendo para ayudar. Es un doble esfuerzo por un solo jugador. La sensación de jugar con 10 no es solo literal, cuando es expulsado es figurada. En la construcción de juego es la sensación de que las transiciones rápidas que definen al fútbol de élite tienen un punto ciego, un área de ralentización que el rival puede explotar. Esta crisis de confianza tiene ramificaciones que van mucho más allá del vestuario, afectan directamente el mercado, la economía y a la planificación deportiva del Barcelona. Hasta hace poco la directiva del Barcelona tenía un mantra: Araujo es intransferible. Su valor de mercado se estimaba por encima de los 80 o 90 millones de euros, siendo uno de los centrales más cotizados del mundo por su edad y potencial físico. Además, en la difícil situación financiera del club, una venta de ese calibre era vista como la única manera de generar fair play financiero para fichar. Aquí se presenta la gran paradoja. El jugador con el club que no quería contar era el que más valor estratégico tenía para sanear las cuentas. Ahora la ecuación ha cambiado. Su rendimiento está en entredicho bajo el nuevo sistema de Flick. El vestuario está fracturado por su causa. El club necesita imperiosamente un central confiable, técnico y disciplinado. Si esta situación no cambia radicalmente, el club empezará a asumir que no solo puede venderlo, sino que debe venderlo. Digo por necesidad financiera, sino por necesidad deportiva, por la paz del vestuario. Lo que antes era un pilar a retener, hoy es una fuente de problemas, que además puede generar una inyección de capital crucial. Es una decisión dolorosa, pero pragmática. Podríamos compararlo con otros casos de centrales de corte físico que tuvieron que adaptarse. Pensemos en Virgil van Dijk, en sus inicios o incluso en la evolución de Rúben Díaz o de Manchester City. Estos centrales entendieron que el físico te da el plus, pero la inteligencia del juego te da la consistencia. En la historia reciente del Barça, el caso más cercano podría ser el de Samuel Umtiti, de un central con potencial físico y liderazgo que por una combinación de lesiones y decisiones arriesgadas, como jugar con molestias en el Mundial, hizo perder la confianza del cuerpo técnico. Peor aún, de sus propios compañeros que vieron cómo su rendimiento se desplomaba y su ficha se convertía en una carga. No tiene lesiones graves, pero su impulsividad funciona como su propia lesión mental del juego. Ronald Araujo es un jugador que encarna la pasión, la entrega total y el carácter, y por eso lo aman sus aficionados. Es un jugador que si jugase hace 30 años con un sistema de defensa de marcaje al hombre, posiblemente sería uno de los mejores del mundo. Pero el fútbol ha evolucionado. El fútbol de Hansi Flick y el fútbol moderno en general no solo necesita héroes que salven goles en línea, necesitan gestores de juego que eviten que el rival llegue a línea final. Necesita jugadores que tomen la mejor decisión en el 95% de las ocasiones, no solo en el 70%. La gran tragedia de Ronald Araujo en el Barcelona actual es que sus mayores virtudes, su ímpetu y su agresividad, su hambre por ir al choque, son al mismo tiempo sus mayores lastres. Le han costado el respeto de una parte del vestuario y la confianza del nuevo entrenador. El mensaje final es claro, y no es culé ni merengue, es futbolístico. En la élite, el capitán que genera dudas en sus propios compañeros ha perdido su autoridad, y en un equipo que aspira a ganar la Champions, la incertidumbre en el eje de la defensa es un lujo que nadie puede permitirse. La pelota está en el tejado de Ronald Araujo. Podrá reconducir su juego, disciplinar su impulsividad y adaptarse a la exigencia técnica de Flick, o será recordado como el central que fue vendido porque simplemente sus compañeros estaban hartos de jugar con 10. Me gustaría saber tu opinión, gente. ¿Creen que Araujo puede corregir su imposibilidad o es un rasgo inherente
talente que siempre lo limitará en el fútbol de élite? ¿Debe el Barça venderlo para lograr la paz interna en una inyección económica? ¿O es un error deshacerse de un talento físico tan brutal? Yo soy Gabo, gracias por quedarse hasta el final de este análisis. Si les gustó la forma en que desgranamos esta polémica, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita para no perderse el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.